Y amigos, bienvenidos a 2.5 Gasteiz, VTV. Esta es la televisión local, la única televisión, por cierto, que existe en Gasteiz, en Araba, y que, bueno, pues que intentamos ceñirnos, si podemos, no siempre, porque la actualidad a veces nacional o internacional a veces nos lleva a otros puntos, la regional también, por supuestísimo, pero intentamos ceñirnos a la actualidad de nuestro territorio y de la capital del territorio, a Gasteiz y Araba. Les digo esto porque sí que es verdad que no habiendo otros medios que se dediquen exclusivamente, y nosotros aquí además es nuestra intención hacerlo así. Pongo el ejemplo de mi compañero John Dos Santos. Si hay alguien que se dedique tiempo al deporte local, al de base, ese es mi compañero. Pero en esta televisión lo hacemos todo en ese sentido. Vitoria, Araba, es nuestro objetivo. Bueno, día 19 de octubre del 2016 es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Es un día, no deberíamos de optar por ese día para concienciar, deberíamos de optar por ese día absolutamente todos los días del año. Más de 22.000 casos se detectan al año, suponen casi un 28,5% de las detecciones de las que son, porque hay otras que se detectan excesivamente tarde, porque la prevención está entre ellas una de las cuestiones más importantes. La prevención, yo diría que es la parte más importante, sin duda. Entre los 45 y los 65 años es la edad en la que más hay que observarse, ¿no?, como mujeres, ¿no?, evidentemente. Y decir que la tasa de mortalidad ha bajado mucho, porque también es verdad que la atención, las prevenciones, sobre todo los programas, por ejemplo aquí en el País Vasco, Osakidetza, que lleva a cabo desde hace ya unos años, ha hecho que evidentemente esa tasa descienda, Dios gracias, ¿no? Pero bueno, es un día, repito, para concienciar y para acercarse. Por ejemplo, aquí en Álava tenemos la Asociación de Mujeres Masterizadas de Álava, ASAMA, a las cuales ya les digo, se pueden acercar para hablar con ellas, para, bueno, pues testar sus opiniones, ¿no?, sus experiencias, ¿no?, y sus historias personales, y bueno, pues para ayudarles de alguna forma también desde un punto psicológico, que también es sumamente importante. Bueno, dicho esto, y nosotros ya ven que nos sumamos a este día con ese racito que hemos puesto en nuestra mosca, ahí, ¿lo pueden ver? Bueno, pues eso, decirles que, bueno, pues que piensen en que el cáncer se le vence y se le vence de verdad, se le vence de verdad, ¿eh? Ya no es lo que era hace unos años, que cáncer era igual a muerte, para nada, esto ya no se hay que desmitificarlo, para nada, absolutamente para nada. Dicho esto, vamos a arrancar este programa. Hoy, nuestro invitado, ayer lo hacemos público en redes sociales, José Antonio Suso, que es el presidente de la Araba, con el cual vamos a charlar, vamos a hablar, pues, evidentemente, teníamos previsto una entrevista hace tiempo con él, por cuestiones de salud de ambos, tuvimos que posponerla, todavía los dos estamos ahí, él con un poco de catarro y todavía recuperándome, pero sí que es verdad que entonces prácticamente veníamos de saber los resultados electorales y no pudimos hacer un análisis con él de esos análisis electorales, pero vamos a hablar de muchas más cosas, ¿no? Vamos a hablar del futuro gobierno, ¿no?, de las negociaciones, cómo van las negociaciones del gobierno del PNV con las dos fuerzas con las que ahora mismo se está sentando a hablar, o va a sentarse a hablar, o va a tomar la decisión de gobernar en solitario. Bueno, con este tipo de cosas vamos a hablar de Vitoria también, de las propuestas o apuestas del gobierno vasco hacia Gasteiz. Yo le oí hablar hace poco que él tenía un dato, se lo decía a Marichu Díez, a una compañera mía de Radio Vitoria, le decía, yo tengo el dato del porcentaje que se destina de los presupuestos a Álava. Igual, a ver si soy capaz de sacárselo hoy. José Antonio Suso, buenos días. ¿No te lo vas a sacar? No, de verdad que no. No, Marichu no pudo y aquí tampoco lo voy a decir. No lo vas a decir. Eso está en los presupuestos, es muy fácil sacarlo. Es fácil sacarlo. Sí, no, es verdad que cuando ese día que escuché la entrevista en directo, sí, yo te oía. Y sí que es verdad que luego me fui a los presupuestos. Los tengo bajados, pero no hice el cálculo. Pero desde luego sí que es verdad que se puede sacar, efectivamente. Se puede sacar. Bueno, José Antonio, sí que es verdad que tenía ganas de hablar contigo por muchos motivos. Evidentemente, el motivo más importante entonces, cuando proponíamos la entrevista, eran los datos electorales. Es decir, veníamos de ese resultado, de un resultado muy bueno para el PNV, sin lugar a duda. Incluso ya Íñigo Urkullu, el lehendakari, ya decía que incluso por debajo de esas horquillas eran unos grandes resultados, ¿no?, teniendo en cuenta que había formaciones que iban a entrar en el arco parlamentario vasco. Pero sí que es verdad que el dato
era mejor del esperado una vez que se cierran las urnas y se dice, bueno, tenemos 99 escaños. Luego ya sí que es verdad que bueno, ese recuento de esas urnas denunciadas por Euskal Herria Bildu hace que se baje ese escaño. Pero ¿cuál es la situación ahora mismo después de todo ese mare magnum de datos? Pues nada, yo la misma que al día siguiente. Los resultados fueron muy buenos. Efectivamente, como dices, el Lehendakari creía que 25 parlamentarios hubiera sido un gran resultado, porque no hay duda que hace 4 años los 3 últimos parlamentarios salieron del resto. Fue el último parlamentario en Álava, el último en Vizcaya y el último en Guipúzcoa. La entrada de nuevos partidos, como en este caso era Podemos, pues podía hacer que ese resto no cayera en manos, manteniendo los resultados, estoy diciendo incluso. Y en ese sentido, por tanto, él era de alguna manera precavido. Yo, en cualquier caso, ya creo que fue el 28 de junio, hice una apuesta por escrito y firmada que íbamos a tener 28. Otra persona dijo 27 y otra 30, ¿no? El de 30 me parecía exagerado. Lo que pasa es que luego no se quedó tan lejos el primer día. No, para nada. Y yo pensaba, y lo dije delante de nuestros afiliados en una asamblea que celebramos, que en Álava podríamos sacar el octavo, teníamos que trabajar para sacar el octavo, y efectivamente sacamos el octavo. Es decir, hemos sido el único territorio donde hemos subido uno más. Íbamos a subir en Vizcaya el otro, pero efectivamente había muy poca diferencia en el último parlamentario con EH Bildu. Además de eso, el PNV tenía que dividir entre 12 los resultados por el 12avo y EH Bildu entre 5. O sea, cualquier diferencia que pudiera haber en el recuento pues podría cambiar la situación, y efectivamente hubo errores que seguramente hay siempre, pero cuando el resultado está tan ajustado, pues puede pasar lo que pasó. Entonces tampoco las cosas son como son. Bueno, pues durante 5 días no estuvo mal. Celebramos que tenía los 29 y luego después volvimos a los 28, que tampoco es nada mal resultado, todo lo contrario, es un gran resultado. Por eso tampoco hay que... Sirvió para que ganases 5 días buenos y los demás normales. O sea, pues en cualquier caso, con 28 también lo hubiéramos celebrado igual el domingo, igual. Con 29, pues bueno, es cierto que con 29 cabía la posibilidad de pactar con todos los partidos para llegar a 38. Ahí va a ir ahora, 38 ahora, a 39 a 47, ¿no? De hecho empezáis las negociaciones, os sentéis a hablar con las distintas fuerzas, pero evidentemente empecéis el primer día a hablar con una fuerza y al día siguiente prácticamente tenéis que cambiar la estrategia, porque ese escaño sí que cambia la perspectiva. No, la estrategia no se ha cambiado, la negociación, ¿no? Se ha hablado con todos los grupos, se tuvo una entrevista con los otros cuatro partidos políticos representados en el Parlamento Vasco para ver cuáles eran sus ideas para esta legislatura que se abría. Allí, en las reuniones que hubo, prácticamente Podemos se descartó claramente, y por supuesto pues es una decisión del partido y punto, ¿no? Ellos trasladaron que ellos van a ser oposición. El Partido Popular más o menos vino, por un lado, diciendo en las declaraciones públicas que ellos estaban dispuestos a ayudar en la gobernabilidad, pero que ellos iban a defender el constitucionalismo. Ellos iban a ser el partido que iba a defender el constitucionalismo en Euskadi, ¿no? De alguna manera, pues por un lado parecía que estaban dispuestos a llegar a algunos acuerdos, que eso no se plasma nunca. Por ejemplo, en Álava eso lo vemos cada día que es imposible, en nada, y por otro lado, pues las declaraciones públicas eran de otra manera. También de alguna manera se descartó. Luego, pues al final, en el panel quedaban EH Bildu y PSE, ¿no? Con los cuales estamos y vamos a hablar. De hecho, este viernes, en los próximos días. Este viernes se escenifica en el Parlamento algo que hasta ahora, bueno, pues parecía que podía ser imposible, pero en la mesa del Parlamento, con toda probabilidad, no esté el Partido Popular. Digo, hasta el viernes todavía hay un margen, no sé cuál será ese margen. Pero eso no es ninguna noticia, lo están haciendo noticia, pero no es ninguna. Dice, hay 5 partidos, cada uno tiene que tener su representación en la mesa, ¿no? En Madrid hay 7 grupos, no voy a decir partidos, porque partidos hay muchos más en el Parlamento español, y hay 9 puestos en la mesa. 3 los tiene el Partido Popular, 2 los tiene Ciudadanos, con 32
con 32 diputados, porque 137 tiene el Partido Popular, pues parece que tiene que tener una cierta representación. Y los otros dos los tiene el PSOE y los otros dos Podemos. El PNV no está, RC no está, Convergencia, Antigua Convergencia tampoco está, y no pasa nada, no se ha montado ningún lío. Aquí le sacamos 3 veces, más de 3 veces, 3 y poco, lógicamente, al Partido Popular. Y hay 5 puestos, efectivamente, pero también tiene que haber un poco una representación acorde a los resultados, ¿no? Y lo que no puedes hacer es aplicar en tu casa una cosa y aquí venir a que te apliquen otra, ¿no? Pues yo creo que aquí va a haber un acuerdo para el reparto de la mesa. Lógicamente eso ya ha implicado que comiencen las negociaciones ya hace unos días entre los partidos. Siempre ha sido así, en cualquier caso. La mesa tiene un prólogo anterior a cualquier tipo de negociación política que pueda haber en el caso del gobierno, y en ese sentido yo creo que el viernes no va a haber ninguna sorpresa, ¿no? Y ya los medios de comunicación hablan de que el PNV tendrá 2 representantes, incluso dice hasta cuáles pueden ser, y las vicepresidencias pueden ir por... Eso puede cambiar, porque al final todo se vota a la vez, o sea, se votan las secretarías a la vez, se votan las vicepresidencias a la vez, y hay cambios, pero lo que está claro es que el Partido Popular se queja, pero hace en otros lugares lo contrario de lo que pide aquí, ¿no? Y pero en el Senado, ellos están diciendo, ayer lo escuchamos, ayer mismo escuchamos a Alfonso Alonso, al portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, decía ayer mismo, ¿no?, que de alguna forma apelaban un poco al sentido común y que recordase, el PNV recordase realmente lo que ha pasado en el Senado, ¿no? Un poco... En el Senado no ha pasado nada. Yo, por lo menos la información que yo tengo, que creo que es buena, dijeron que posiblemente uno de los puestos del Senado podrían dárselo al PNV. Supongo que pensando que eso podía allanar luego posibles negociaciones y demás. Pero nosotros no lo pedimos en absoluto, no teníamos tampoco. Nosotros no vamos a vender por un puesto en el Senado un posible acuerdo con el Partido Popular, eso está claro. Entonces, igual también nos lo dieron a nosotros por no dárselo a otro, ¿eh? O sea, te quiero decir que en esto hay geometría variable, ¿eh? Es decir, que igual es cierto además que nosotros ya veníamos con un puesto en el Senado, idéntico puesto en las elecciones de diciembre, que no había sido a cargo del Partido Popular, entonces lo que se hizo fue un poco es mantener la situación que había. Que efectivamente si hubiera querido nos quita de medio, pues sí, pero por ese puesto tampoco, de verdad, que no tendríamos ningún inconveniente en no tenerlo. O sea, si lo tenemos bien, pero si no lo tenemos, también, vamos. José Antonio, siguiendo en el País Vasco, porque luego sí te voy a preguntar, evidentemente, cuál es el posicionamiento a nivel de España, ¿no? Que lo estamos oyendo por activo o por pasivo, pero sí que es verdad que estamos viendo algunos titulares en los que apuntan hacia otro lado. Pero sí que es verdad que aquí la opción podría pasar porque el Partido Nacionalista gobernase en solitario, con acuerdos muy puntuales con las distintas fuerzas que ahora cubren el espectro vasco. Cabe todo, lógicamente, porque un acuerdo hay que llegar entre 2, o entre 3, o entre 4, pero más de uno, ¿no? Entonces, cabe todo. Es decir, cabe el acuerdo presupuestario, que es el acuerdo, pues, digamos, de menor nivel, por así decirlo, en la práctica parlamentaria. Cabría un acuerdo de legislatura y cabría un acuerdo de coalición. Caben todos. En principio todo está abierto, porque tampoco sabemos cuáles son las pretensiones de los diferentes partidos. EH Bildu trasladaba que sería importante conformar un acuerdo entre Podemos, EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco, más o menos alrededor del derecho a decidir, ¿no? Podemos se descarta claramente como una opción de acuerdo y entiende que su puesto está en la oposición. Luego eso ya no sirve, ¿no? A partir de ahí, pues vamos a ver si en las negociaciones se clarifica claramente la posición de cada uno, incluido la del Partido Nacionalista Vasco, y ver qué posibilidades hay de acuerdo, o si hay posibilidad de acuerdos transversales y no de un partido con otro, sino varios. De todas maneras, también es cierto que EH Bildu, por lo menos una de sus representantes, trasladó, creo que anteayer, que el sábado van a tomar una decisión en una asamblea en San Sebastián, sobre su incorporación o no al gobierno vasco. Entonces, bueno, pues para aquí el sábado las negociaciones no van a avanzar mucho, porque prácticamente están comenzando en este momento. En este momento se está hablando de la mesa, se está hablando del Parlamento.
se hablará de los senadores autonómicos y se hablará luego de la dirección de EITB, pero todavía del gobierno prácticamente se puede contar muy poco, porque es que no hay nada que contar. Entonces Esteban ha dicho por activo o por pasivo, ya hablando a nivel del Estado español, sí que ha dicho por activo o por pasivo que evidentemente el no se mantiene a Rajoy, pero hay prensa, cierta prensa, que sigue empeñándose en que hay un pacto, digamos, no declarable, es decir, no visible de alguna forma, entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular cara, no a la posible investidura, que ahí es que no, a los posibles presupuestos de este año que tienen que empezarse a negociar en breve a nivel del Gobierno de España. Yo soy miembro del EBB, y si hay un pacto invisible, pues yo no lo veo, lógicamente. Allí no se está hablando absolutamente nada de esto. Ahí se ha hablado claramente que no vamos a votar a Rajoy de ninguna manera desde el primer día, y con esa posición nos mantenemos, a pesar de que algunos presidentes de gobiernos autonómicos como el de Castilla-La Mancha está todos los días hablando que el PNV tiene que apoyar, tiene que dar el voto a Rajoy, tiene que poner a Rajoy de presidente de gobierno. Nosotros lo tenemos claro. Yo creo que Euskadi en junio votó claramente no a Rajoy o no al Partido Popular. Creo que votó no al Partido Popular. Rajoy es esto entonces quien lo representa, lógicamente. Y en ese sentido está claro, nuestra posición no. Cuando llegan los presupuestos, pues hablaremos. Nosotros nunca hemos hecho ascos a llegar a acuerdos que beneficien a Euskadi. La situación tampoco es tan buena, va a ser tan buena en los presupuestos, ¿no? Tenemos a Bruselas presionando para que se hagan una serie de recortes, el déficit se reduzca de forma importante, o por lo menos con una cantidad que a mí me parece importante, y en ese sentido no sé si va a haber presupuestos, ni tan siquiera si vamos a tener la posibilidad de negociarlos, pero eso vendrá en otro periodo de tiempo. Nosotros nunca nos vamos a negar a hablar, nunca. A nosotros nos ha llamado Rajoy, nos ha llamado Sánchez, en algún momento determinado también ha habido contactos con Iglesias, pues como tiene que ser en toda la clase política. A partir de ahí, en algunos casos se podrá llegar a algún acuerdo y en otros a ninguno. Sí que es verdad, ¿no?, que de alguna forma en la campaña electoral aquí en la Vasca había 3 puntos importantes en el que Íñigo Urkullu fijaba prácticamente todos sus discursos. Uno era el paro, la tasa de paro, importantísimo. Autogobierno, también hablaba de autogobierno. Y otra de las patas importantes era el tema de la pacificación. Es verdad que son las 3 patas que Íñigo, en las que él ha insistido mucho, ¿no? Es decir, evidentemente hablar de paro es hablar de más industria, intentar mejorar las condiciones evidentemente conveniables, que también eso es otro de los temas que habría que hablar, porque sí que es verdad que sindicatos y patronal pues siguen sin llegar a ciertos acuerdos importantes probablemente cara a lo que va a ser esta legislatura. La legislatura importante por lo que tú también apuntabas, Antonio, por el tema de los recortes en Europa, la presión europea, evidentemente. Pero sí que es verdad que eran otros pilares importantes. Está claro que lo que ha pasado en Alsasua, pensando en pacificación, dices, bueno, todavía tenemos heridas abiertas. Está claro que el PNV, hoy leíamos y ayer también escuchamos a más de un dirigente, condenaba de forma clara lo que había pasado en Alsasua. Pero hay que dar pasos en la pacificación. ¿Cuál es la postura en este momento? Bueno, en la postura ya estamos trabajando desde la área de Secretaría de Paz y Convivencia estos últimos 4 años en dar pasos para una decisión que tomó ya ETA hace ya 5 años, creo que fue. 5 años, ¿no? Sí, correcto, 5 años. Pues sí. Ya creo que ha habido un tiempo para, bueno, en una situación totalmente distinta, pues primero, nosotros en el tema de paz y convivencia lo que creemos es que ETA se tiene que disolver, tiene que aceptar que el daño causado, tiene que reconocer el daño causado, pero por otro lado, y eso es un paso muy importante y cuanto antes se haga mejor, ¿no? Pero también está claro que en materia política penitenciaria no podemos seguir como cuando estábamos en aquellos años duros de las pistolas, ¿no? Quiero decir, creo que los familiares
Los presos tendrán que seguir estando en la cárcel hasta que cumplan sus condenas mientras se cumpla el ordenamiento jurídico, pero sus familiares tampoco tienen que tener una condena adicional, y yo creo que tiene que haber una política de acercamiento claramente de presos. Tenemos que avanzar en esa materia, no podemos estar ahí sometidos permanentemente a al inmovilismo que el Partido Popular lo ha tenido y lo sigue teniendo, y en ese sentido creo que tenemos que ir avanzando, bueno, pues para no solo paró la actividad armada, pero como ha habido en otros procesos similares a este, lo que tiene que haber, tenemos que ir avanzando para que bueno, pues el proceso se vaya terminando desde el punto de vista político, de la desaparición de la organización armada. Creo, nosotros entendemos que hay que reconocer también por parte de ETA que es el daño causado, claro. Y en ese sentido, a partir de ahí, lógicamente, ir avanzando en la convivencia, en una convivencia ya normalizada en esta sociedad tan diversa, pero dentro de lo que son los cauces políticos habituales en los que se mueve cualquier sociedad avanzada, ¿no? Me quedan menos de 2 minutos y me gustaría hablar de Vitoria. Está claro que el compromiso de Íñigo Urkullu con Álava es el que es, de hecho... Del PNV. Del PNV. Las inversiones, 27 millones de euros para el BRT, el autobús eléctrico, 16 millones para el acondicionamiento, ¿no?, hidráulico del río Zadorra, Batán y Zapardiel. 79 millones destinados al Hospital de Santiago y Chagorchi, y otros 26 millones a los centros educativos, aparte de esos 5 millones más destinados al Artium, Catalá Santa María, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro, pero ¿por qué, si esto es así, y está claro, son datos que yo no me los invento, si esto es así, ¿por qué no se acaba de visibilizar? Y parece que lo que impongan otros partidos diciendo que el gobierno vasco siempre se olvida de Álava y de Vitoria, que no es cierto, porque está claro, están los datos están aquí, y hablábamos al principio, te preguntaba por ese porcentaje de reparto presupuestario que ahí está, que efectivamente tú además te remites a ellos, a los presupuestos del gobierno vasco. Pero ¿por qué da la sensación de que somos la ranita de la caridad? Porque hay gente que habla de ello, ha gobernado muchos años en Vitoria y ha creado esa sensación, que el gobierno vasco no invierte en Vitoria, invierte en Bilbao, además, no en Donosti, en Bilbao, sí, siempre todo va a Bilbao. Entonces, contra eso es difícil luchar, a pesar de que los datos, a pesar de que haya datos y que se puedan conocer y son públicos, pues que sigamos con ese discurso. A mí me parece que nos tenemos que mirar nosotros, tenemos que intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, traer a Álava todo lo que se pueda y más todavía, pero dentro de nuestras potencialidades, sin estar mirando permanentemente a que vienes para aquí, vas para allá. Pero hay un partido político que ha hecho la campaña prácticamente en eso. Yo tenía algún debate con él, ese partido político y otros más, pero el partido, pues que si el Lehendakari no vive aquí, que si todo se lleva a Bilbao, que si no se apuesta por la Catedral de Santa María, que si el gobierno vasco no tiene en cuenta Vitoria. La realidad es tozuda, y en ese sentido el Lehendakari sí quiso dejar clara una apuesta por Vitoria en estas elecciones, y además la va a cumplir. Estoy convencido que en los presupuestos del próximo año, no es que lo estoy convencido, sé que van a empezar las obras en Txagorritxu, estamos avanzando en la línea de universidades, se está trabajando, como se ha visto estos días, en el BRT, aunque todavía queda tiempo para poderlo plasmar, y en ese sentido el canon de capitalidad se ha... De 20 a 30, ¿no? De 20 a 30 millones, ¿no? No, de 5 a 10. O de 5 a 10, pues de 4 años, 40 realmente. Entonces, en ese sentido, pero creo que el gobierno, bueno, aparte que el gobierno es la entidad que da los servicios básicos a los ciudadanos. Lo que pasa es que esos son básicos los servicios y nadie lo ve, ¿por qué no? Porque tiene que ser así, ¿no? Pues la educación, la sanidad, la seguridad, a nivel de asuntos sociales, el peso del gobierno vasco es muy importante. Las infraestructuras importantes también vienen del gobierno. El gobierno tiene el 70% de las actuaciones dentro de la comunidad autónoma vasca, porque para eso tiene un porcentaje del 70% en los presupuestos, ¿no? Entonces, lo vemos lejano, a pesar que encima que el gobierno está en Vitoria, ¿no? Pero yo creo que eso se ha ido creando, viene de la época de un famoso médico que se dedicó a la política, Pablo Mosquera, creó un sentimiento, además le ayudó a aquella gran sequía que hubo, que nos quedamos sin agua en los pantanos, y a partir de ahí yo creo que ese discurso se ha quedado, algunos partidos
lógicamente, que también se comieron los votos de ese partido, Unidad Alavesa, pues lo siguen manteniendo. Y bueno, pues, pero que tiene además un número de ciudadanos importante que lo compra permanentemente, como fue con la RGI, lo mismo, y no quiero hablar de la RGI. No te voy a preguntar, seguro que sale aquí ahora la pregunta de Javier Maroto, que se marcha a Madrid, bueno, que ya se marcha a Madrid, ayer ya tomó posesión de su escaño en el Parlamento de Madrid. Y me quedo con más preguntas, pero bueno, seguro que ahora saldrán algunas. Que por cierto, no sé, te va a presentar... Javier Maroto se queda en Madrid, pues ya estaba, ¿eh? Sí, no, está en Madrid cobrando por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, pero está trabajando para el partido en Madrid, que eso es lo que hay que decir. Por cierto, no solo él, sino parte además de su séquito, porque sí que además parte de la línea de comunicación que también cobraba para el Ayuntamiento también está en Madrid. Es decir que, bueno, por lo menos el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en eso se nos vamos a ahorrar algo de pasta, entiendo o creo. Bueno, José Antonio, te va a dejar en manos de estos cuatro. Yo sé Martín Cariño, ¿qué tal estás? Según buenos días. Alberto Rúa, ¿qué tal? Fernando Blasco. Claudio Rodríguez, Bueno, os dejo que le preguntéis. Una pregunta por cada uno para así le ponemos un poco entre las cuerdas aquí a José Antonio Suso. Yo no estoy para boxear ya, ya soy mayor. ¿Qué queréis? Empezad por donde queréis. Claudio, venga, tú. Pues empiezo yo. Bueno, José Antonio, de nuevo. Claudio. Estamos en octubre y estamos ya en los prelogómenos de hablar de presupuestos. ¿Eres optimista para que este año haya presupuestos en la Diputación y en el Ayuntamiento de Gasteiz, aparte de otras instituciones donde también el Partido Nacionalista Vasco está presente? Pero bueno, estas son las dos cabeceras de territorio de Araba. Yo soy optimista de que podemos tener presupuestos, sí. Además, en los presupuestos hay algo que influye irremediablemente en todos los partidos, que es la parte electoral, que es las elecciones, ¿no? Esa parte ya la hemos pasado, pues yo ya casi doy por hecho que no va a haber elecciones en diciembre, casi doy por hecho, no lo doy por hecho al 100%, pero casi doy por hecho. En ese sentido creo que eso mejora las posibilidades de llegar a acuerdos, ¿no? Llegamos a acuerdos el año pasado en el Ayuntamiento entre 5 grupos políticos, excepto el Partido Popular. No es fácil llegar a acuerdos de ese tipo. Llegamos a la Diputación, el Gobierno llegó con EH Bildu, y yo creo que por lo menos el interés del diputado general y el alcalde de Vitoria es seguir plasmando acuerdos en los que cada uno deja pelos en la gatera, lógicamente, pero creo que la aritmética política de Vitoria y de Álava es la que es. O sea, aquí no hay algunos grupos que ganan las elecciones de forma mayoritaria, sin mayorías, lejos de las mayorías, y no queda otro lugar que llegar a acuerdos. Y en ese sentido creo que la clase política, o una parte de la clase política, no tengo ninguna duda que va a intentar llegar a esos acuerdos. Sé que el Partido Popular no va a hacer nada para llegar a acuerdos. La historia hasta ahora por lo menos me dice que durante el último año y medio ha sido imposible llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Popular, ningún tipo de acuerdo. No entiendo, nosotros como Partido Nacionalista Vasco en los últimos 4 años se le apoyó 2 presupuestos a Javier Maroto. Creíamos que el presupuesto era sensiblemente mejorable y por eso pues se negoció el presupuesto, y lo mismo se hizo con Javier de Andrés. Realmente todo lo capitalizó Javier Maroto, pero creíamos que había que apoyar el presupuesto y que Vitoria tenía que tener un presupuesto. La realidad es que ahora, por lo menos el partido político que en esos 4 años recibió ayuda en la aprobación de presupuestos, ahora es tajante en el no por el no, tanto que ellos en Madrid, por ejemplo, dicen que hay que apoyar, que hay que estar ahí, que hay que ayudarles a tener gobierno. La realidad es que en Álava van por el camino contrario. Esa es la realidad. Pero yo soy optimista. Creo que es una cuestión de mucha cocina, es una cuestión de trabajarlo, de hablarlo. Llegar a acuerdos no es fácil, además de diferentes sensibilidades políticas, pero creo que también el horizonte despejado en este momento electoral ayuda a que pueda haber esos acuerdos. Sí, tú eso, bueno, José Antonio, se podía hacer preguntas tanto de Araba como políticas. Yo voy a llegar a la política, en este caso, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco está de acuerdo con el derecho de autodeterminación. Bien, lo que no está de acuerdo es en el método de cómo llevarlo, pues en el método de Cataluña
unilateral, no está de acuerdo en eso, prefiere un acuerdo con bilateral. Esto. La pregunta es, si hay tiempo y si no hay acuerdo bilateral, ¿cuál es la estrategia del Partido Nacionalista Vasco a seguir de ahí hacia adelante? Bueno, yo creo que hay posibilidades con la Constitución actual o con una reforma de la Constitución que va a tener que venir, espero que no en un sentido hacia atrás sino hacia adelante, hacia una Constitución más moderna. En la propia Constitución actualmente la disposición adicional primera permite un desarrollo mayor del autogobierno en el País Vasco. Y desde el concepto de la bilateralidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar esa línea inicialmente, porque la otra va a ser el no por el no y va a haber una crispación, se va a crear una crispación fortísima, como ya ocurrió con algún proyecto que el propio Partido Nacionalista Vasco presentó no hace muchos años y que pues al final tampoco no avanzamos, pusimos las bases pero no avanzamos en el proceso. Igual generamos en la sociedad vasca pues una frustración que no se puede volver a generar de forma permanente desde mi punto de vista, en cualquier caso. Entonces nosotros entendemos que esa vía es posible, creemos que si somos capaces de que haya partidos a nivel estatal que estén de acuerdo con un cambio en el modelo actual del Estado, yo creo que Podemos está, digamos, por lo menos traslada que hay que diseñar un modelo de Estado distinto al que existe. También yo creo que el Partido Socialista mucho más, es más complicado, con muchas dificultades entre sus baronías, pero también está en la línea de buscar soluciones, por ejemplo, al problema de Cataluña, y eso nos puede ayudar para avanzar en la línea que nosotros proponemos en cuanto a la bilateralidad. Entonces nosotros vamos a trabajar esa línea. Antes de decir, si eso no ocurre, ¿qué va a pasar? Pues cuando ocurra veremos lo que iremos a la unitariedad, lo que no queda. O sea, cuando la BI no funciona, pues hay que ir a la 1. Pero esa sería la última opción de las opciones. Alberto Rúa. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver, antes decía que, os reiteraba, ¿no? El no es no a Rajoy, ¿no? Por parte del PNV. Y me gustaría saber qué opinión tiene usted acerca de ahora mismo una más que previsible abstención por parte de socios suyos en ayuntamientos y en alguna diputación. Y si tiene previsto algún tipo de diálogo con ellos o incluso hasta presión, ¿no? Para intentar que cambien de opinión. No, yo no me voy a meter en lo que ha sido otro partido. Entre otras cosas porque además con los que puedo llevar aquí no van a tomar tienen la idea clara de no a Rajoy, o sea, coincidimos completamente. La realidad es que el peso del Partido Socialista lo tienen quien lo tiene, ¿no? Y bueno, después de lo que ha ocurrido hace 10 días o 15, el Partido Socialista está en una encrucijada muy difícil, ¿no? Unas nuevas elecciones saben que pueden ser ya no digo el sorpaso, yo digo el tortazo, que porque los ciudadanos, si algo penalizan, es la división, y en eso algunos de aquí ya lo sabemos porque ya lo tuvimos en otra época y realmente los ciudadanos eso lo penalizan mucho, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con los socios que tenemos aquí en los ayuntamientos y las diputaciones coinciden claramente que no es no, y que el gobierno del PP no debía de tener vía libre para conformarse, pero las noticias parece que van por otro camino, por lo menos las que he leído hoy, parece que ya los que tienen que votar, por lo menos los que tienen que echar la papeleta, parece que están decididos a no echarla, es decir, a abstenerse, quitando los catalanes, que tienen además como grupo vida propia, aunque en la realidad nunca la han tenido, ahora parece que la pueden tener, pero el PSC nunca ha tenido diferencia de voto con el Partido Socialista, pero ahora parece que en este caso la va a poder, la va a utilizar, ¿no? Pero yo creo que la situación es complicada, el Partido Socialista tiene una situación complicada, y la decisión que va a tomar la vamos a ver el domingo, igual nos llevamos una sorpresa, yo no lo espero, la sorpresa, yo creo que será la de la abstención. Yo sé, Egunon, zorionak, sobre todo por
por el resultado tan magnífico en Álava y en Gasteiz que habéis tenido. Mi pregunta es básicamente también en algo que estábamos fuera de cámaras hablando de las redes sociales. Sí que vi, y yo sí que me he posicionado bastante dando mi opinión sobre algún perfil en concreto del PNV, porque sí que he visto que antes de las elecciones, ahora 2 meses antes, etcétera, hubo un aluvión de que se generaron muchas cuentas en Twitter del Partido Nacionalista Vasco de distintos pueblos, cosa que está bien, pero que sobre todo a la que más me atañe a mí y por la que más sensibilizado estoy, puesto que mi tiempo de ocio lo paso mucho en el pueblo de Legutio, por tanto sí que he visto pues que la cuenta del PNV de Legutio en concreto, pues más que informar al pueblo y hacer oposición, que al final están en la oposición y esa cuenta se debería de usar para hacer oposición, que esa es mi opinión y fue mi crítica que la hice abiertamente también en Twitter, pues sí que me gustaría saber, porque no ha habido unas directrices claras, o al parecer no parece que haya unas directrices claras de parte del Araba de cómo gestionar unas cuentas, porque unas parecen que van por un lado y otras por otro. Entonces me gustaría saber qué opinión tienes o qué vais a hacer al respecto, puesto que se ve que a mi parecer el perfil que se está usando de Legutio pues no es el correcto, puesto que se está metiendo más con partidos políticos, o en campaña electoral se está metiendo más con partidos políticos que ni tan siquiera estaban en el Ayuntamiento de Legutio, como puede ser Podemos, etcétera, y no centrándose única y exclusivamente en el pueblo de Legutio y en sus problemas, que los tiene muchos y que hay que atajarlos y que hay que hacer oposición, ¿no? Mira, yo te podría dar una respuesta políticamente correcta, pero reconozco que en las redes sociales tenemos mucho que mejorar, eso por un lado, es un trabajo que tenemos que ir desarrollando y que estamos en ello, pero bueno, igual, así como otros partidos han nacido con las redes sociales, nosotros no venimos de las redes sociales, ¿no? Los medios tecnológicos cuesta más implementarlos en unos lugares que otros, ¿no? Y eso es una asignatura pendiente que tenemos en la que tenemos que dedicar y estamos dedicando tiempo ya, ¿no? También es cierto que yo desde que llego a la Araba no he tenido más que elecciones y al final aquí a uno lo que hacen es examinarle por las elecciones, sobre todo por los resultados, ¿no? Y en ese sentido, por tanto, tampoco hemos tenido mucho tiempo para dedicar. Tenemos una persona dedicada a ello, pero reconozco que en eso tenemos que mejorar. Luego también tenemos un modelo de partido, quizá desconocido, muchos conocidos, yo creo que el señor Fernando seguro que lo conoce, porque donde las organizaciones municipales son, digamos, tienen vida propia y tienen su propia decisión, que no depende para nada de un órgano superior como puede ser el Araba, ¿no? Nosotros en determinados temas las organizaciones municipales son los responsables de las decisiones que se toman en el municipio, ¿no? Eso conlleva también pues que sea mucho más difícil coordinar una política común en este caso, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? Hay personas que se dan de alta en la red y no comunican al partido, ¿no? Nos enteramos pues cuando hay algo sucedido porque se ha hecho algo o porque realmente alguien que lleva el tema pues se ha dado cuenta que se ha dado de alta a alguien en la red, ¿no? Pero también nuestro modelo de funcionamiento hace que las organizaciones municipales tienen vida propia, tienen decisiones propias y en el ámbito de su influencia realmente toman decisiones que a veces no tienen que ver con las que desde la Araba se pueden tomar a nivel global, ¿no? Este es el modelo que tenemos, creo que es un modelo que ha funcionado por ahora 121 años y en ese sentido hay que ir lógicamente armonizándolo con los tiempos. Y en ese sentido tenemos que emplear cada vez más modelos tecnológicos. Yo muchas de las cosas que hago me fijo en otros partidos, o sea, yo ya no soy capaz de inventar muchas cosas y en política está casi todo inventado, pero hay otros partidos que llegan y hacen cosas nuevas, ¿no? Pues yo intento copiarles, o sea, no lo niego, no pasa nada, intento copiarles, porque creo que es una manera, hay que estar en los tiempos que corren, hay que adaptarse a los tiempos que corren. Nosotros esta campaña
campaña electoral que hemos hecho, la última de las elecciones autonómicas, hemos estado en la calle, ha sido una campaña de calle. En Vitoria hemos celebrado 165 actos en los 15 días, hemos estado en todos los barrios, no, en el barrio de Salburúa, donde tú estás, no nos habían visto prácticamente nunca. Hemos hecho mítines incluso centrales en Salburúa, hemos salido a la calle, hemos visto la necesidad de, bueno, a pesar de que dicen que la televisión es la clave ahora de todas las campañas electorales, lo cual no dudo que es importante la televisión, pero hay que estar en la calle, la gente tiene que conocer. Esto de alguna manera reconozco que Podemos lo ha cambiado, ha llegado y ha hecho cambios importantes en el mundo de la política, y eso es bueno, y hay que adaptarle a tu propia afiliación, lógicamente, porque tú tienes el partido que tienes, pero bueno, en ese sentido creo que un partido tiene que tener vida permanente, tiene que tener, digamos, modificaciones en sus actuaciones de forma permanente, y en ese sentido nos tenemos que adaptar a los nuevos tiempos. Y las redes sociales son un elemento al cual le tenemos que dedicar bastante tiempo. Eso no hay duda. No hay duda. Fácil. No, fácil, porque es que tú no contestas, tú preguntas. Vamos, claro, es fácil. Yo antes, también es verdad. Ya. Yo antes venía aquí y era más fácil. Me tenía que meter con uno, con otro, o lo que decía uno, es más fácil. Sí, es verdad, las tertulias son más fáciles. Bueno, más fáciles. No digo que no tengan su dificultad. No quiero yo a los tertulianos dejarles en una situación de menosprecio, para nada, ¿no? Pero bueno, es más fácil estar. Un verdadero placer, un verdadero placer, además, contar con tu presencia en este programa, evidentemente, tu casa. Ya sabes que cuando te apetezca, aquí te tratamos bien, ¿eh? No me quejo nunca, ¿eh? Jamás. José Antonio, gracias, de verdad, un verdadero placer. Y que vaya todo bien en las negociaciones y que salga todo como tiene que salir, evidentemente. Vale. A gusto de cada uno. Y cuando digo a gusto de cada uno, a gusto de cada uno de las casas que representan a cada una de las, digamos, de la parte poblacional, ¿no? Que es importante, porque ahí están todos los votos que se recogen están representados. Efectivamente. José Antonio, gracias. Vale. Bueno, a vosotros, nada, recibimos a José Antonio y nos metemos en la línea. Vamos a debatir varios temas. Vamos a hablar de Maroto versus Leticia Comerón, que evidentemente hay que hablar de ello también, ¿no? Pero vamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, el tema del IBI, el tema de esa propuesta de subir el IBI a los pisos que están vacíos, que bueno, pues que no es la primera vez que lo vimos y llevamos ya varias, yo creo que 2 legislaturas hablando de ello y nadie le pone que se abra al gato. Vamos a ver quién es capaz de ponérselo. Bueno, paso por publicidad. Despedimos a José Antonio Suso como es debido y nada, ya debatimos entre los 4. Hasta ahora.